Hola, buenos días. Se está hablando mucho estos días de los youtubers que se van a vivir a Andorra, porque el youtuber más conocido de España, el Rubius, pues ha dicho hace poco que se va a ir a vivir a Andorra. Y ya hay varios youtubers que desde hace un par de años más o menos, de los más conocidos de España, están viviendo en Andorra. Yo creo que merece mucho la pena que veamos este tema en este vídeo desde un punto de vista diferente al habitual, porque creo que estamos en una situación muy nueva y que puede llegar a ser mucho más importante de lo que parece a simple vista o a primera vista. Porque en todo esto me parece muchísimo más importante hablar del impacto que puede tener esto en nuestra sociedad y cómo la puede cambiar, que el típico debate de si a cada uno de nosotros nos parece bien o mal que alguien se vaya o se deje de ir a Andorra. Desde hace décadas ha habido gente con bastante dinero que ha cambiado su residencia fiscal a Andorra, y entonces de vez en cuando salía este tema a la opinión pública y se generaba siempre un debate entre los que les parecía mal que esta persona se fuese a Andorra, llevase allí la residencia fiscal, y los que les parecía bien que llevase allí su residencia fiscal. Pero como os digo, yo creo que este caso es muy distinto a todos los anteriores y por eso creo que debemos verlo desde otro punto de vista. Y sobre todo creo que debemos ver este tema desde el punto de vista de la sociedad, cómo puede cambiar a la sociedad, porque me parece que es lo que es importante de verdad. La primera diferencia es que antes os he dicho hace un momento que siempre ha habido gente que ponía su residencia fiscal en Andorra, pero no se iban a vivir a Andorra. Esto es lo que hacían y han hecho desde hace décadas, por ejemplo, grandes empresarios o deportistas muy conocidos, por ejemplo. Puede estar bien poner la residencia fiscal en un país y vivir realmente en otro, o puede que no esté bien, pero hoy no quiero hablar de eso. Lo que quiero resaltar es que estos youtubers no han puesto su residencia fiscal en Andorra para seguir viviendo en España, sino que realmente se han ido a vivir a Andorra. Hace tiempo la Hacienda española no controlaba esto. Así que era relativamente fácil, teniendo mucho dinero claro, poner la residencia fiscal en Andorra y seguir viviendo en España. Pero desde hace unos años Hacienda esto lo controla bastante bien y entonces ya no es nada fácil hacerlo. Así que lo que han hecho estos youtubers es irse a vivir realmente a Andorra. Y esto es un cambio muy grande. Porque antes poner la residencia fiscal en Andorra pero seguir viviendo en España pues consistía en firmar una tarde o 2 tardes unos papeles y seguir viviendo en Madrid, en Barcelona, donde fuese. Sin embargo, cambiar de verdad el país en el que vives pues supone cambiar completamente de vida, así que el que lo hace no lo hace a la ligera, no es como firmar unos papeles una tarde. Pero para mí el cambio más importante y lo que creo que puede hacer cambiar más la mentalidad de nuestra sociedad es quién está haciendo todo esto, que son los youtubers. Porque lo de irse a Andorra o irse a Suiza pues siempre se ha visto como algo de gente muy rica, porque realmente era gente muy rica la que lo hacía, como grandes empresarios o como grandes deportistas, a la que se la veía como algo muy ajeno a la gente de la calle. Casi como seres de otro planeta, vamos a decir. Porque cuando la gente de la calle conocimos a estas personas, pues ya eran o gente muy rica, o campeones de España, o campeones del mundo, o lo que sea. Y esa es la imagen que teníamos de todos ellos, alguien como muy por encima de los demás. Pero todos estos youtubers son gente muchísimo más cercana a su audiencia. Pensad que muchos de ellos empezaron sus canales de YouTube cuando estaban en el paro con trabajos en los que cobraban pues algunos cientos de euros al mes. Y si no fuera porque tuvieron la idea de hacer estos canales de YouTube y supieron hacerlo, pues ahora tendrían una vida pues muy parecida, prácticamente igual a la de todos sus seguidores. Y lo importante es que esta evolución del paro de cobrar unos cientos de euros al mes hasta lo que son ahora, lo han visto sus seguidores día a día o semana a semana. Por eso creo que esta marcha de youtubers a Andorra es un cambio importantísimo para nuestra sociedad y que no tiene nada que ver con todo lo que ha sucedido parecido a esto en el pasado, como los famosos que pusieron su residencia fiscal en Andorra hace décadas. Porque lo que están viendo sus millones de seguidores con todo esto, y son decenas de millones de seguidores, es que Hacienda le quiere quitar la mayor parte del dinero que gana a chicos que son como ellos, a los que llevan siguiendo años y que han encontrado una forma de escapar de los trabajos normales, corrientes y mal pagados que son lo habitual hoy en día. Es decir, ya no es la imagen de gente supermillonaria a la que parece que el dinero le cae regalado del cielo y no quiere pagar impuestos, sino la de chicos normales y corrientes que supieron desarrollar una habilidad y, lo que es más importante, lo hicieron a la vista y desarrollándolo en tiempo real, lo que os digo, día a día y semana a semana, delante de millones y millones de chicos como ellos. Y a los que ahora Hacienda les quiere quitar gran parte del dinero que ganan. Así que yo creo que todo esto está teniendo un impacto muy grande en todos esos millones y millones de chicos jóvenes que ahora van a ver el tema de los impuestos y del gasto público de una forma completamente diferente a cómo lo vieron las generaciones anteriores. Creo que quizá ni los propios youtubers ni esos millones de seguidores se estén dando cuenta
de este cambio tan importante que yo sí creo que se está produciendo en nuestra sociedad y que se está produciendo gracias a todos ellos, los youtubers y sus seguidores. Para mí, este es uno de esos cambios cuya importancia no se puede medir de una forma exacta, pero que suponen una modificación muy importante de la mentalidad de toda la sociedad y que a medida que pasa el tiempo se va a ir apreciando, y creo que lo vamos a ir apreciando todos cada vez con mayor claridad. En resumen, lo realmente importante de este tema no es juzgar a las personas concretas que ahora se han ido a Andorra o a los que llevaron su residencia fiscal allí hace años, porque la comparación que se ha hecho entre los empresarios y deportistas que llevaban su residencia fiscal pero se quedaban a vivir en España y los youtubers que realmente se han ido a vivir a Andorra no es para comparar unos y otros en el sentido de si unos son mejores que otros o si unos lo han hecho mejor que otros, sino para entender que son situaciones completamente diferentes por dos temas, que son la diferencia entre cambiar la residencia fiscal y quedarse a vivir en España o irse realmente a vivir a Andorra, por un lado, y el tipo de personas que han hecho esto ahora, los youtubers, y cuál es su impacto en la sociedad. Así que no os centréis en si a cada uno de vosotros os parece mejor o peor el caso de los deportistas y empresarios que solo llevaban la residencia fiscal a Andorra o el de los youtubers que se han ido a vivir a Andorra, sino que en lo que realmente nos tenemos que centrar es en el impacto que va a tener en nuestra sociedad esta nueva situación, la de los youtubers, dando una visión completamente diferente de los impuestos y del gasto público a millones y millones de personas jóvenes, y no solo en España, sino en toda Latinoamérica, porque estos youtubers son los más conocidos de España, pero también son los más conocidos de Latinoamérica. Mi opinión es que esto va a cambiar mucho y de una forma duradera y permanente, y para bien la mentalidad de nuestra sociedad. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.